El día de hoy vamos a explicar el trabajo respectivo que tiene que ver con el tema de trastornos de la sexualidad. La infografía realizada la he dividido en cuatro partes principales, en cuatro conceptos principales. El primer concepto de ellos es el qué es. Para el autor principal del libro texto base, Patito, un trastorno sexual se describe como una alteración funcional o conductual que dificulta el desempeño y la experiencia erótica. Este tipo de trastorno se clasifica en dos categorías principales, cuáles son las disfunciones sexuales y las parafilias. En segunda instancia tenemos cuál es el origen que tienen estas parafilias. De acuerdo a Becker y Cabousi, otros autores investigados, las disfunciones sexuales son problemas de origen psicológico o físico que impiden al individuo poder desarrollar conductas sexuales satisfactorias. Estas afectan diferentes etapas de la respuesta sexual, como por ejemplo, el deseo, la excitación o el orgasmo. ¿Qué denominación reciben este tipo de disfunciones? De acuerdo al autor Barbosa, otro autor investigado, la principal denominación que reciben es bajo el término de parafilias. Sin embargo, estas se caracterizan por permitir una respuesta sexual placentera, pero el estímulo o, muy importante, el objeto sexual no se ajusta a los estándares sociales habituales. El término deriva de las palabras griegas para, junto o cerca de, y philein, que significa amar, y se refiere a obtener excitación sexual mediante elementos, situaciones o individuos que se apartan de las normas aceptadas. ¿Cómo se lo considera actualmente? Esto es muy importante. De acuerdo a lo establecido por el autor Patitó, a lo largo del tiempo este tipo de comportamientos sexuales han sido calificados, según las ideologías dominantes, como perversiones, aberraciones, desviaciones o conductas degeneradas. Sin embargo, en la actualidad se busca emplear una terminología quizás un poco más neutral, denominándolas simplemente parafilias. Dicho lo cual, entonces tenemos aquí exhibicionismo. El trastorno de exhibicionismo significa que exponen las personas que lo padecen sus genitales a personas desconocidas y que están desprevenidas, obteniendo de esta forma excitación sexual. También tenemos al fetichismo, que comprende las fantasías o comportamientos ligados al uso de objetos no animados, como por ejemplo el oler o frotarse ropas íntimas de personas ajenas. Proteurismo, también tenemos el impulso o comportamiento de tocar y rozar a una persona en contra de su voluntad, comportamientos harto vistos en nuestros transportes públicos. Pedofilia, como impulsos o comportamientos que implican actividad sexual con niños, generalmente menores de 13 años. Masoquismos, comportamiento que implican hechos reales de ser humillados, pegados, atados o cualquier otro tipo de sufrimiento. Sadismos, actos en los que el sufrimiento psicológico o físico de la víctima es sexualmente excitante para ellos. Fetichismo transvestista, acto que implica vestirse con ropas del sexo opuesto. Y voyeurismo, que es el acto de observar ocultamente a personas desnudas o desnudándose o que se encuentren implicadas en una actividad sexual. También el texto nos habla sobre las parafilias no identificadas. En este caso disponemos de algunas cuantas, como por ejemplo la escatología telefónica, placer y gusto por llamadas obscenas, necrofilia, atracción sexual por los cadáveres, parcialismo, atención exagerada en una parte del cuerpo, la zoofilia, atracción sexual por los animales, osmolagnia, atracción por los olores nauseabundos, vampirismo, atracción que se siente de forma impulsiva por la sangre de las heridas, la dendrofilia, atracción sexual por los vegetales, pigmalionismo, atracción por las estatuas, gerontofilia, atracción sexual por las personas de tercera edad, coprofilia, gusto y satisfacción por las heces humanas, clismafilia, atracción por los enemas y urofilia, placer y gusto por la orina. Como aporte personal puedo decir que considero que tanto para la medicina legal y el derecho en sí mismo, el estudio de los trastornos sexuales resulta fundamental para el análisis de agresiones sexuales, valoraciones de imputabilidad en casos relacionados con parafilias y, sobre todo, poder hacer una distinción profesional entre conductas privadas aceptables y aquellas que transgredan cualquier tipo de derechos. Sin embargo, este enfoque crítico exige evitar interpretaciones sesgadas o patologizantes, muy importante esto último, asegurando que los análisis clínicos y jurídicos se basen en evidencia y respeten tanto la diversidad sexual como los principios de justicia y equidad.
Muchas gracias.